8:36 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a la presidenta de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, Yuri Colorado. Lo invitamos para hablar de este proyecto urgente en materia económica que está debatiéndose en la Asamblea Nacional, y por ser urgente tienen 30 días los señores asambleístas para pronunciarse. Un proyecto que pretende, ese es el espíritu de este proyecto, que los gobiernos locales destinen efectivamente, más allá de la disposición del artículo 198.1 de este código, que destinen su presupuesto al mantenimiento de infraestructura, de obras y servicios, más allá del gasto corriente. ¿Cómo ve el desarrollo de este proyecto y lo que debiera ser la Asamblea Nacional? Señora alcaldesa Yuri Colorado, muy buen día. Buenos días, un abrazo a todo el pueblo ecuatoriano. Primero, creo que es importante poder hacer las precisiones, ¿verdad? El artículo 192 y el 198 del COTAC ya existe hace muchísimo tiempo, es decir, la ley no es nueva, donde establece en el 192 el mecanismo y el porcentaje de distribución para los municipios, alcaldías y prefecturas. En este caso, ¿qué dice el 192? Que se va a colocar el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los ingresos no permanentes. ¿Qué establece el 198? Le dice, de lo que usted le van a entregar en el 192 normado por la ley, usted tiene que utilizar el 70% en inversión y el 30% en gasto corriente. ¿Qué está proponiendo en este momento el gobierno nacional a través del proyecto enviado a la Asamblea? Que se incorpore en el 198 el literal 198.1 hasta el 198.6, donde le dice algunas partidas específicas en la que usted debe invertir el 70% considerado como inversión. En ese proceso, nosotros como AME Nacional hemos incorporado y propuesto algunos temas muy puntuales a la ley que consideramos que es buena. Es importante poder respaldar la calidad del gasto. En el 198.1 al 198.2 es importante incorporar en el clasificador donde se va a poder cargar el gasto, los recursos, el talento humano, el equipo de planificación, la preinversión. ¿Por qué? Porque estas personas normalmente hacen los estudios y usted, para poder ejecutar una obra, tiene que tener preinversión, tiene que hacer estudios, puede ir incluso racionalizado, colocado con un porcentaje adecuado de este 70%, pero sí es importante poder considerar la partida 71, 73 y 78, que permita registrar adecuadamente todo lo que es el talento humano y la inversión precisamente en obra. Creo que es importante que eso se pueda definir e implementar en esta ley, que por supuesto es buena, de mejorar la calidad del gasto. A ver, cuéntenos su experiencia, porque hemos conocido algo en el cantón Muisne, provincia de Esmeraldas, precisamente sobre el gasto, porque déjeme comparar entre las acciones que usted está buscando del agua potable, etcétera. Hay otros cantones en donde no entregan el agua, y voy a decir Atacames, que está cerca, y que no lo hacen. Tienen el recurso hídrico en San Mateo, tienen el tendido, la tubería, y no entregan permanentemente el agua potable. ¿Qué decir del alcantarillado? Ni pensarlo en eso. Y la recolección de basura. Tienen nuevas unidades en Atacames y pasan casi cada 8 días. Hemos podido observar. A ver, su gestión, cuéntenos para volver al proyecto de ley en Muisne. Quiero precisarle algo. Cuando nosotros asumimos la alcaldía del cantón Muisne, y aquí es importante que la ciudadanía conozca esta data, somos 222 alcaldes y alcaldesas en todo el país, de los cuales solamente 19 fueron reelectos. ¿Qué significa? Que todos los demás somos administraciones nuevas. Entonces, cuando usted ingresa a una administración nueva, se encuentra con lo que está ahí. Puede ser que su antecesor fue bueno, fue malo, desastroso, y finalmente usted asume todas esas condiciones que tiene que responsablemente mejorar. Cuando nosotros asumimos Muisne, 0 cupo de endeudamiento en el Banco de Desarrollo, eso es perfectamente contrastable, 1,5 millones en una operación vencida ya, y de manera adicional aproximadamente 20 millones en deuda. Es decir, el municipio de Muisne
un desprestigio completo a nivel nacional y administrativamente sin ningún tipo de posibilidad. ¿Qué hicimos nosotros de la mano en su momento? Por supuesto, del Gobierno Nacional, del Banco de Desarrollo. Recibir la asistencia técnica, poder revisar muy bien la calidad del gasto y orientar los recursos de manera adecuada. ¿Qué ha permitido en este momento? Poder tener 18 millones de dólares no reembolsables para implementar proyectos de agua potable, saneamiento, infraestructura y de manera adicional, muy bien, estar en cero cupo de endeudamiento, poder tener operaciones crediticias por 5 millones de dólares que en este momento se están ejecutando en el cantón y eso solo obedece a un buen manejo económico. También hay que felicitar a la ciudadanía que ha cumplido con su obligación de pagar los impuestos, pero también es momento de precisar. ¿Qué pasa con el dinero de los ecuatorianos cuando usted no ve la obra tangible? Dice, ¿dónde está la plata que yo pago en tasas, impuestos, contribuciones? Entonces sí es importante poder mejorar la calidad del gasto en las alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales. ¿Cuánto se desembolsa todos los meses por el modelo de equidad territorial? 300 millones de dólares. Si diéramos cumplimiento a la ley como establece ya el COTAC, aproximadamente 210 millones de dólares se deberían invertir todos los meses. Imagínense lo que representa eso en infraestructura, en agua, en saneamiento, y sumado a la inversión obligatoria que tiene que hacer el Estado también. Imagínense cómo estaría el país. Entonces yo creo que la ley no se la debe satanizar, la ley es muy buena, lo que hay que obviamente hacer las incorporaciones necesarias adaptadas a las realidades de nuestros territorios. Ahora, el hecho de gastar, destinar efectivamente, no en el papel, el 70% para inversión, obras de infraestructura, mantenimiento, servicios, reiteramos, agua potable, alcantarillado, saneamiento, recolección de basura. ¿Por qué no lo hace el resto de consejos para eso? Bueno, quiero decirle que hay un gran porcentaje de las alcaldías que en realidad sí cumplen. Entonces, hemos detectado nosotros que hemos revisado técnicamente que aproximadamente 41 alcaldías tendrían complicaciones porque el modelo de equidad territorial en realidad representa un gran porcentaje de lo que reciben. ¿Cómo se distribuyen los presupuestos y cómo se conforman los presupuestos en realidad? ¿Qué es un presupuesto? Una herramienta financiera de planificación, donde usted coloca sus ingresos y sus egresos. ¿Cómo se componen los de los municipios? Del modelo de equidad territorial y de la recaudación propia. Entonces, usted posterior a eso prioriza dónde van a ir los recursos, a inversión, a gasto corriente. Entonces, si nosotros tenemos claridad de dónde van los recursos, no va a haber mayor inconveniente. También es importante precisar que las complicaciones que puedan tener los municipios pequeños por administraciones heredadas, es importante desde la AME Nacional, y esa es una tarea nuestra, poder fortalecer con asistencia técnica para que se dé cumplimiento, porque esta ley se implementa 2027 el 60%, 2028 el 65%, 2029 el 70%. Es decir, hay un tiempo de implementación posterior a su aprobación. Es decir, esta es una transición gradual de ajuste de los límites establecidos precisamente en el proyecto de ley. Así es, y es importante que exista el tiempo de implementación, porque obviamente toda ley necesita un proceso. Entonces también hay que dar el espacio para que las alcaldías, prefecturas, en este caso puedan cumplir con la normativa que ya está establecida en la ley y respaldada en el artículo 271 de la Constitución, que establece los mínimos, es el 15 y el 5. Ahora, se ha planteado en el documento, en la propuesta, que los GAT deben informar trimestralmente sobre el cumplimiento de la regla de asignación mínima y el ministerio estará encargado del seguimiento. Es decir, esta es una regla que también determina que los consejos deben cumplir mensualmente con sus presupuestos. Bueno, en realidad ahí también nosotros incorporamos una propuesta. El modelo de equidad territorial tiene un recálculo cuatrimestral. Entonces, ¿qué hemos planteado nosotros a la Comisión en la Asamblea Nacional? Que se ajuste también esta revisión, que yo no le veo ningún inconveniente en que exista una revisión de los recursos y de la aplicación de esto, que en lugar de ser cada 3 meses, sea cada 4, para poder ser más eficiente y que coincida con el recálculo que hace el Ministerio de Finanzas para la asignación del modelo de equidad territorial.
Ahora, con los argumentos, los motivos que llevó a este proyecto urgente en materia económica a presentar a una asamblea, se ha señalado que en el 2021 la inversión representó en general el 37,80% del presupuesto devengado, en el 2022 el 45%, en el 2023 el 43,10% y en el 2024 descendió al 39,24%. ¿Qué representa esto? Bueno, ¿qué es lo que le está diciendo el Estado? Que ha visto en algunos municipios que ha incrementado el gasto corriente, cuando en realidad debería haber tenido una disminución o por lo menos el cumplimiento respecto a la ley. Y obviamente se han focalizado en algunos temas puntuales como las festividades. Y quiero decirle que para mí sí es muy importante poder respetar y sostener que se celebre la memoria histórica de cada uno de los cantones, porque las fiestas, los festivales culturales también dinamizan y reactivan la economía en cada uno de los sectores porque generan empleo indirecto, lo que obviamente no se puede tolerar, y la ciudadanía en eso es perfectamente crítica, que teniendo prioridades pues inviertas grandes cantidades de recursos en conciertos que no se ajusten a la realidad del territorio. Entonces, no es que esté mal y hay que satanizar el tema de las fiestas, hay que respetar el tema de las memorias históricas de cada uno de los cantones porque ayuda también a la economía local, pero obviamente dentro de los marcos razonables del recurso que usted hace para poder hacer una celebración. Imagínese si usted gana $1,000 al mes y resulta que en su fiesta de cumpleaños se gasta todos los 1,000 y luego no tiene los 12 meses para poder comer. O se gasta más. Entonces, y mete la tarjeta, claro. O sea, hay que hacer de acuerdo al presupuesto. ¿No es cierto? De acuerdo al presupuesto. Hay que racionalizarlo, porque la gente también se motiva cuando ve su dinero invertido. Es importante poder precisar que todo el recurso que se distribuye es de los ecuatorianos, es del suyo, es el mío, es del que nosotros pagamos impuestos. Entonces, lo mínimo que puede querer la ciudadanía es poder ver su dinero adecuadamente reflejado en obras. ¿Qué estamos haciendo nosotros en Muines? Y me gustaría que la ciudadanía sepa lo que está pasando. A ver, ¿qué está haciendo usted con el agua potable, por ejemplo? Un siglo sin agua potable. Yo tengo 42 años. Mi papá tiene 78. Mi abuelo murió a los 100 años de edad y tengo 2 hijos, uno de 9 y otro de 12. 4 generaciones sin agua. Y hoy, de acuerdo al manejo adecuado. ¿Por qué? Porque nosotros invertimos e hicimos con el equipo un proceso de estudios que presentamos al Comité de la Reconstrucción, y el señor presidente de la República, a través de este comité y la voluntad política, incorporó a Muines $5.3 millones haciendo justicia. Es un proyecto que nosotros como alcaldía jamás hubiésemos podido hacer. Y este proyecto concluye ya en agosto, donde por fin Muines va a tener agua. Y no solamente es agua. ¿Qué significa esto? Menos niños con desnutrición crónica infantil, mejorando su capacidad psicomotriz, subiéndole también la autoestima a la gente que cuando usted le consultaba decía Muines no va a cambiar. Haciendo proyectos con el equipo ganamos $2 millones, 100% no reembolsables a través del Banco Mundial. De manera adicional, generando confianza con los cooperantes internacionales, hemos logrado aproximadamente $2.100.000, 100% no reembolsable, para ejecutar el proyecto de agua potable de Chamanga, una de las parroquias más grandes. Mi cantón lo heredamos con 99% de necesidades básicas insatisfechas, sin agua, sin alcantarillado. Imagínese usted, pues íbamos a tener cancha. Sin duda es un avance y es un modelo de gestión de la adecuada calidad del gasto, porque obviamente yo le puedo decir, mire, Muines tiene 100 años sin agua y me vivo quejando todo el tiempo, pero si no presentamos proyectos no va a pasar absolutamente nada. Tomamos las riendas del municipio, revisando la cédula presupuestaria, mejorando la calidad del gasto, y hoy producto de eso es la inversión, que no la he hecho yo con mi plata, que la ha hecho el gobierno nacional, que la han hecho los cooperantes y que la han hecho los ciudadanos, pagando sus impuestos, porque también hay que tener claridad, que es importante la corresponsabilidad ciudadana, que nosotros como alcaldes, alcaldesas, prefectos, juntas parroquiales debemos estar a la altura del momento para poder cumplir con el voto del mandante, que es poder cambiar las condiciones de vida positivamente de la gente. Y ahí quiero enviar un mensaje a todo el electorado ecuatoriano. Creo que es importante que las elecciones seccionales que ya se avecinan
el Ecuador elija muy bien sus autoridades seccionales. ¿Por qué? Porque de la buena elección que exista ahí también depende el futuro de las parroquias, de los recintos, de las prefecturas, de las alcaldías, y eso va a permitir que en un trabajo articulado con el Estado, cualquier gobierno que sea de turno pueda empatar y hacer un muy buen trabajo. No solamente un candidato tiene que saber hablar bien, tener empatía, también tiene que conocer administración, porque va a tener que administrar la plata del pueblo. Entonces no necesariamente alguien tiene que alzarte la mano por determinado partido y sí que el candidato tenga sus credenciales y ya pueda elegirse. Entonces aquí el pueblo ecuatoriano, que es sabio, soberano y mandante, porque los políticos no existimos pues sino ciudadanos. Entonces sí es importante que revisemos muy bien a quienes vamos a elegir. Nos informó sobre el proyecto de agua potable. ¿Cómo va? ¿En qué estado está? ¿Cuándo concluye? ¿Va a poder dotar de agua potable a todo Muisne? Con la mayor ilusión quiero decirle que sí, que se va a colocar el agua potable en la cabecera cantonal, en el continente, y eso significa aproximadamente 20,000 personas de las 42,000 que tiene el cantón. El proyecto concluye con la bendición de Dios y con el trabajo técnico que se está realizando, la fiscalización, en agosto. Muisne va a abrir la llave y va a tener agua potable 24 horas al día, 7 días a la semana, después de más de un siglo. En este momento ustedes pueden verificar en el portal de compras públicas que gracias a la cooperación española, a ESIC, el gobierno nacional y el Banco de Desarrollo, hemos subido el proyecto de $2.5 millones para el agua potable de Chamanga, una de las parroquias más grandes que tiene Muisne, que tampoco tenía agua, y en aproximadamente 6 meses va a tener ya agua potable, y estamos trabajando de manera muy fuerte. Por eso yo estoy segura que poder orientar bien los recursos, tener una calidad del gasto, le mejora la calidad de vida a la gente, porque aquí la gente va a escucharnos la calidad del gasto, los 300 millones. Bueno, ¿qué significa esto? Invertidos adecuadamente, progreso, bienestar y desarrollo para la gente, porque nosotros tenemos un compromiso de poder devolver esa confianza que el pueblo ecuatoriano nos dio con un voto. Solamente se puede hacer con obras. Esto es lo que se reclama, lo que usted reivindica, señora alcaldesa Yuri Colorado, del resto de cantones, gestión administrativa. Por eso decía, si hay el recurso hídrico, si hay buena gestión administrativa, si hay la tubería, ¿por qué no dotar de agua? Y déjame comparar, si usted ya en agosto va a poder dotar a la cabecera cantonal del agua potable, hay otros cantones vecinos a usted, Atacames, Esmeraldas, que no tienen el agua permanentemente. Hay que estar rogando, si es que no les roban los medidores, por cierto, porque es otro de los problemas, está rogando que le doten de un servicio básico, vital, fundamental, de lo que debieran preocuparse en los gobiernos autónomos descentralizados de manera permanente. Pero yo creo que es importante poder, y aquí sí quiero decirle con mucha claridad, resaltar el trabajo de los compañeros alcaldes y alcaldesas de todo el país. Somos la primera autoridad cercana en el territorio. Obviamente el tema de la provincia de Esmeralda, con el que tendrán que responder los colegas alcaldes que lideran cada uno de estos espacios, viene de un proceso de una mancomunidad que en su momento se invirtieron aproximadamente cerca de 100 millones y que lamentablemente no se ha concretado en que la gente pueda abrir y tener efectivamente el líquido vital. Obviamente esto es un gran desafío que ellos tienen que resolver, porque es justicia en realidad para la ciudadanía. Imagínese usted, yo con 42 años y que mi cantón no tenga agua, haberme criado sin agua potable, sin alcantarillado, sin parques, sin... Entonces esto no es posible. Sí es importante que aquí también puede elegir bien a sus autores, participar, sea eso un medio para poder mostrar. Este es un diálogo con la alcaldesa de Muisne, provincia de Esmeraldas, y presidenta de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Volviendo al tema del proyecto urgente en materia económica que está en la Asamblea Nacional, ¿cómo debiera aprobarse con estos cambios que se han planteado, pero que en definitiva sea una acción que permita
que todos, no solo unos, todos dediquen el 70% de su presupuesto a infraestructura, obras y servicios. ¿Debiera aprobarse en esas condiciones? Bueno, sin duda, por supuesto. El proyecto tiene un muy buen enfoque, respaldamos la calidad del gasto. El proyecto es bueno, hay que hacer incorporaciones. ¿Cómo está distribuido el presupuesto normalmente? Tiene la partida 51, que es donde se carga todo el gasto corriente, que es personal, sueldos, fondos de reservas, vacaciones, la partida 51. Luego viene la partida 53, que es el gasto corriente. ¿Qué es el gasto corriente? Lo que no está considerado como inversión. Luego de eso también tenemos una partida que se llama la 71, donde normalmente registramos o colocamos al personal técnico. ¿Qué es el personal técnico? El que hace proyectos. Posterior a eso, los municipios, prefecturas, tenemos maquinaria. ¿Qué tenemos? Motoniveladora, rodillo, cargadora frontal, retroexcavadora, volquetas de 8 cúbicos, de 12 cúbicos. Todo este equipo necesita mantenimiento. ¿Dónde debe ir cargado eso? A la partida 71, ¿verdad? En otros casos a la 73, en otros casos a la 78, que es la preinversión. ¿Qué es la preinversión? Los proyectos que usted realiza para poder ejecutar el proyecto final de la obra, que no debe ser considerado como gasto corriente. Son las incorporaciones y los aportes que nosotros hemos pedido que se revisen en la Asamblea Nacional, pueden ser con porcentajes establecidos de manera adecuada, estamos completamente claros en eso, pero no puede ser considerado el personal técnico como gasto corriente, como no puede ser considerado el personal que hace una tarea diaria por largo tiempo en las instituciones y que no esté atado a un proyecto como inversión. Entonces, básicamente son las incorporaciones que nosotros hemos pedido a la ley. Por lo demás, ¿quién se puede oponer que se invierte el 70% en inversión? Que significa aproximadamente 210 millones cada mes y 3.600 aproximadamente al año. Entonces, eso va a cambiar positivamente la vida de la ciudadanía y que el gasto corriente sea razonable, orientado también a la ciudadanía. ¿Qué pasa en los municipios normalmente? Por ejemplo, en el mío, ¿qué pasa? Cuando usted es candidato, cuando usted llega, no quiere pelearse con las familias grandes, porque en los cantones pequeños se eligen por la votación normalmente del lugar, ¿verdad? ¿Qué yo hago? Yo sé que Miguel tiene una familia de 12 personas o normalmente sí se ha venido haciendo. Entonces yo voy a colocar una persona en el municipio y asumo que esas 12 personas de esa familia, más hijos, familiares y todos, ya tengo una votación, aunque esa persona en realidad no cumpla la tarea. Entonces no puede ser posible que se sentencie a la gente a no tener obras, agua potable, alcantarillado, por el capital político de quien está en ese momento. A mí me tocó tomar decisiones muy duras cuando yo asumí, poder despedir aproximadamente 50 personas que no tenían funciones, pero en realidad, ¿cuánto me representaban 50 personas? Aproximadamente 3 millones en operaciones de crédito. Entonces era o tomar esa decisión difícil y que seguramente para la persona que yo saco soy la mala de la película, o poder beneficiar a 42,000 habitantes que hoy tienen progreso, bienestar y desarrollo. Entonces también las autoridades tenemos que tomar decisiones que no necesariamente son populares, pero sí importantes para poder mejorar la calidad del gasto y dar obras a la gente, que es lo más importante. Claro, ese es el problema, lo que se denomina el capital político. Llegan y creen que pueden ofertar cargos cuando lo que se demanda, con el argumento de que esos puestos va al gasto de inversión. Usted bien señalaba, si son técnicos para un proyecto, por ejemplo, del agua potable, evidentemente va a ir direccionado hacia una inversión. Así es, entonces hay que tener muchísima claridad en eso. El personal de obras públicas, el personal de planificación, el mantenimiento de la maquinaria, los estudios de preinversión, eso sin duda tiene que ir registrado en la 71, 73 y 78, porque ya la 75 tiene su componente que es la obra como tal, pero la maquinaria no se conduce sola. Entonces también es importante poder tener la claridad de poder precisar en qué partidas se registra y obviamente cómo finanza lo analiza, porque hay seguramente partidas que son computables para el gasto corriente y otras que no son computables. Nosotros hemos hecho aportes puntuales, también estamos trabajando con los alcaldes y alcaldesas del país, socializando, para que también toda la ciudadanía tenga la claridad
de a dónde se está dirigiendo esta ley, que es básicamente 23 prefecturas, 222 municipios y 824 juntas parroquiales. Todo ese colectivo representa 300 millones de dólares para el Estado. ¿Y qué está diciendo la ley? Invierta de esos 300 millones, aproximadamente 210 en infraestructura, agua potable, saneamiento, lo demás ya es gasto corriente. Entonces esto se va a empatar la inversión que hacen los gobiernos locales, que es del pueblo ecuatoriano, más la inversión que hace el Estado. Obviamente eso permitiría también reconstruir el tejido social que está tremendamente afectado en el país. ¿Usted está optimista de que se apruebe este proyecto urgente en materia económica como se ha planteado para redireccionar y ser más rigurosos con el gasto de inversión del 70%? ¿Está optimista de lo que sucede en la Asamblea? Por supuesto, yo creo que la ley es buena, creo firmemente que la ley es buena. Muisne es resultado de mejorar su calidad del gasto y hoy que tenga una inversión de 23 millones, que GIZ, un cooperante, coloque 3 millones de euros, que la cooperación francesa coloque 100.000 no reembolsables, que el Banco Mundial coloque 2 millones, que AECI coloque 2 millones más, que el Comité de Infraestructura a través del Gobierno Nacional coloque 5.3 millones de dólares, que se vaya a invertir la vía de la E15 Bolívar con 2.7 millones no reembolsables, que esperó 111 años para ser ejecutada a través del Gobierno Nacional. Esto solo obedece a un buen manejo de los recursos de la ciudadanía, porque no son de los alcaldes, alcaldesas, prefectos, no son de las juntas parroquiales, es el dinero del pueblo que debe ser bien utilizado. Y usted como presidenta de AME tiene que seguir apoyando también quienes hagan obra de infraestructura, especialmente a los consejos cantonales pequeños, más que los grandes, algunos que ya tienen sus tareas pendientes en cada una de las ciudades. Mira, las alcaldías pequeñas hacen un trabajo extraordinario, tienen recursos limitados y nosotros estamos fortaleciendo mucho el tema de la capacidad de poder tener ingresos propios. Hacia allá estamos trabajando. También hemos hecho algunos planteamientos puntuales. Es importante que cuando asumamos las alcaldías en su momento para las nuevas elecciones y quienes se postulan, poder, antes de hacer el parque, antes de hacer la cancha, poder realizar el catastro de los cantones que permita saber cuánto vale el cantón, que la ciudadanía pueda pagar lo justo y eso le va a generar ingresos. Cuando usted genera ingresos, tiene operaciones de crédito en el Banco de Desarrollo, en los multilaterales. Incluso quiero decirles que nosotros accedimos a una operación con la CAF que nos dio 89% no reembolsable y Muisne va a colocar como una operación de crédito 11% no reembolsable para una comunidad chachi que tiene más de un siglo sin agua, pero si Muisne no tuviera esta calidad del gasto y estas mejores condiciones administrativas, sería imposible acceder al 11% de crédito. Y si no accedemos al 11% de crédito, perdemos el 89% no reembolsable de CAF para el agua de la ciudadanía, para el agua de una comunidad chachi que coge el agua diariamente del río. O sea, a esa realidad nos enfrentamos todos los días. Entonces nosotros, ¿cómo no respaldar la calidad del gasto y un proyecto que busca que se invierta en la ciudadanía? Respetamos profundamente el trabajo que hacen los alcaldes y alcaldesas del país. Mire, somos la primera autoridad cercana en el territorio, es a la primera persona que encuentran. Entonces hay un trabajo valioso, hay un trabajo de viajes permanentes para lograr proyectos, pero también es importante que nos normemos para poder hacer las cosas bien y que la ciudadanía ya no sienta un despecho de manera general de la parte política, porque en realidad la gente piensa que no hacemos nada, pues no necesariamente es así. Bien, muchas gracias a la presidenta de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME, alcaldesa de Muisne. Siga adelante con estas obras que usted nos ha anunciado, especialmente el agua potable tan necesario en el litoral ecuatoriano y en el país. Muy amable a Yuri Colorado, alcaldesa de Muisne, presidenta de AME. Muy gentil. Muchas gracias, un abrazo a todo el pueblo ecuatoriano. Muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Ya viene en ExaFM el show de la papaya. De mi parte les deseo a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia un feliz miércoles a todos. Buscando la verdad, mañana volveremos a seguir contribuyendo en esta tarea. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es